tiempos ellos conocían que el día que se casen tenían que ser uno solo, y, o sea, si se casa, por ejemplo, en este caso de Ruth, tenía que estar padre y madre y nunca más, o sea, es una unión. ¿En esos tiempos había eso? Claro, porque eso viene de la misma creación. O sea, pero de esta parte de esta mujer, ellos tenían conocimiento de eso, creo, ¿no? claro, porque en el caso de Rebeca, cuando la van a buscar para Isaac, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que venir, se vino con el siervo a buscar a su esposo y llevó a toda su familia. ¿Sí entiendes? Entonces, o sea, que eso ya como un conocimiento general. ya era un conocimiento general. O sea, y los matrimonios no son como hoy en día. Porque hoy en día los matrimonios es que hay que venir delante del altar y delante de un pastor o un sacerdote. En ese tiempo no era así. En ese tiempo era un contrato que se hacía entre familias. Las familias estaban de acuerdo. O sea, una vez que las familias estaban de acuerdo, era válido. Cuando Jesús estuvo aquí, ¿fue lo mismo un contrato que hubo cuando estuvo en el matrimonio? Ya en el caso de nuestro Señor ya había templos, ya había sacerdotes, inclusive pues los rabinos que estaban apareciendo ya en ese tiempo, en esa época, pero en realidad el matrimonio era algo familiar. O sea, era un pacto. Sí, era un pacto. Entonces, ¿qué se hacía? Se comprometía tanto el padre del muchacho y los padres de la muchacha, hacían un arreglo, inclusive había que pagar una dote. ¿Recuerdas cuando David el rey le dijo, tú vas a ser mi yerno? Y dice, pues yo soy pobre y no tengo nada que dar. ¿Y qué hizo David? Fue y mató 200 filisteos y les trajo los prepucios. Como dote por Milca, creo que llamaba ella, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué nos casaba? ¿No? Simplemente que se hacía la celebración en la familia de que era el día de que ellos tenían que, se hacían fiestas, se reunían y ese día entraba a la tienda nupcial el novio y la novia. ¿Cómo fue el matrimonio de Jacob con Lea? Fue pagado, ustedes también fue pagado. ¿Sí? También de una dote, ¿verdad? 7 años trabajó. ¿Qué sucedió esa noche? Dice que hubo fiesta, comieron el banquete y todo. Jacob se fue a su tienda. ¿Y qué pasó? Una vez que está en su tienda, le llevaron a Lea y se consumió el matrimonio. Ahora, en ese tiempo, el pacto era sagrado. Una vez que se tomaba, a menos que la muchacha no fuera digna, pues la rechazaban, la devolvían. Pero una vez que la aceptaba y que era digna, eso era sagrado, tenía que responder por su esposa, ante la familia. Pero mire que tan bonito que enseña la palabra, o sea, de que deben de estar de acuerdo los padres, claro. Que interviene mucho. Mire que hoy en día los muchachos no, ellos, es mi vida, yo elijo, porque me voy a casar, así uno no esté de acuerdo. Pero aquí también no se podría hacer eso, por ejemplo, bueno, en una comunidad, creo, porque la gente se conoce. Pero los musulmanes hacen así. Pero si viven así... Hay un detalle. Una cosa es lo que se puede hacer culturalmente, otra cosa es lo que se puede hacer legalmente según la nación. O sea, la nación exige que se haga un contrato legal. Ahora, la Iglesia Católica recibe la autoridad de poder dar tanto de que el matrimonio que ellos dan certificado es tanto legal civilmente como lo es eclesiásticamente. Pero hay que asentarlo, cuando es por los católicos, claro, ellos tienen que ir después a registrarlo. Si no lo registran, no sí. queda como civil. Entonces ellos le dan la licencia, ellos ya le dan el papel. Amén. Por ejemplo, leí un comentario acerca del matrimonio de que cuando, por ejemplo, un muchacho veía a una muchacha y el muchacho le decía al padre, padre, me gusta esta muchacha, vas a pedirla por mí. El papá de la muchacha tenía también el poder de ver si él no le gustaba el muchacho, de decir, lo rechazaba, pero no lo decía, se rechazo, sino que le ponía ciertas, supuestamente en el comentario, condiciones. Ciertas pruebas, condiciones para que el muchacho le dijera, no, esto es mucho para mí, no puedo. Sí. Amén. Sí, o sea, no, y la muchacha tenía la opción de elegir. No era que obligatorio. O sea, ya muchas se lo hacía porque sabían que confiaban en sus padres de que le iban a buscar un buen esposo o una buena esposa. Vamos, en el caso de Rebeca, ¿qué dijeron? Preguntémosle a la muchacha, ¿verdad? Y si quiere ir. Sí, de hecho, el comentario decía algo así, de que mayormente era de que si la muchacha le gustaba, él le decía al papá, este no me gusta, y el papá hacía todo lo posible para rechazar el... Usted me conoció una vez que era acerca de eso, ¿no? Que en cuestiones así, que el padre o el esposo podía rechazar lo que los hijos o la esposa, algo que no es... Eso quedó estipulado después en la ley de Moisés. Dios lo estipuló de que todo voto que hiciera una hija o una esposa, en realidad estaba bajo la autorización del esposo o del padre, en el caso de la hija que es soltera. O sea, si una hija soltera hacía votos a Dios que implicaba algo que el padre veía que ella no iba a poder cumplirlos, él tenía la autoridad para decir, no es válido. Pero tenía que hacerlo el día que le escuchaba a su hija
a verse decirlo, o sea, que ella le comentara. Amén. Igual el esposo, si la esposa venía y dice, bueno, fui a orar y hice un voto al Señor, si él en ese momento que lo escuchó no lo revocaba, ese voto era válido. ¿Y quién le hace al esposo? No, el hombre sí tiene que ir directamente con Dios. Así no vale, o sea, un niño no puede hacer votos. El niño todavía está bajo la autoridad del padre, pero una vez que el niño ya tiene mayoría de conocimiento, pues ya es libre también de hacer votos. Ya cuando es hombre, hay una edad para considerar lo que ya es hombre. Y sobre todo cuando ya se van de la casa casados. En ese tiempo no se iban como hoy en día que se iban por sí. Aunque vemos que Judá se apartó de Jacob antes de casarse. Pero ese fue porque un amigo ya se fijó. Entonces, fíjense que por eso es importante uno leer la palabra. Porque uno, leyendo la palabra, la misma palabra nos va revelando cuál era la norma que existía en esas épocas. Y que no hay una regla directa, o sea, hay unos así, otros así. O sea, de acuerdo al caso. Sí, Por el sí. caso. Pero las reglas en cuanto a la mujer es más estricto de que el hombre podía apartarse, vamos, en el caso de Judá se apartó. La mujer no podía irse así por así, tenía que salir casada de la casa. Amén. Pero el matrimonio no es por... Nina, ¿no? Nina, ¿quién era la que lo trajeron y los hermanos? Dina. Ah, Dina. Pero ella fue porque fue de visita de las amigas. Que y ella sobrepasó, ¿no? Sobre la autoridad del padre, a no, salir sin... no, ella fue con autorización. Simplemente fue un descuido de Jacob y de su familia que la dejaron salir sin llegar a premeditar el daño que le podía ocurrir. Pero dije que hasta en esos casos, hasta en esos tiempos, se veía porque eso fue una violación o fue una... ¿sí no sé? Cuando Salomón dice que lo que ocurre hoy ya ocurrió ayer, Siempre. toda la maldad que usted pueda ver hoy ya ocurrió antes. Ya en otro tiempo, o sea, eso de pedófilo, ya eso ha existido a través de la historia. Que no era tan... Simplemente que no teníamos internet, no teníamos televisor, no teníamos CNN, ni... Creo que era a lo mejor hasta peor, no, de igual forma, pero lo que pasa es que como el doctor no tenía, hoy en día pues Más internet, complicado. teléfono, ya uno sabe. Amén. Pero Ahora, en ese caso existía la ley también fuerte. Si a una persona le agarraron, ¿qué pasó con los que violaron a Dina? Lo mataron a todos. Claro, esa es la opción Era la ley del talión que llaman. del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Pero O sea, la realmente deshonra era algo sagrado. pero no realmente era una ley en sí, porque el papá, digo, ustedes que han hecho un mal, o sea, realmente ellos tomaron la justicia por sus manos. Sí, sí. Amén. No fue Violaron, porque violaron, realmente como la- había la justicia de que alguien violaba, pues mataban a todo el pueblo, ¿no? Sino que ellos tomaron la Ellos son en esas... Sí, de rabia. Amén. Se sobrepasaron.